Que Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Yo quiero hoy hablar acerca del tema de la inminencia, del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia de Jesucristo. Y quiero leer Mateo 24, versículo 33 para fundamentar el tema de hoy. Dice Mateo 24, 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Que el Señor añada bendición a su palabra y nos dé entendimiento para poder mirar que estamos en el tiempo del fin. Al hablar del inminente arrebatamiento, de la inminencia del rapto de la iglesia, quiero decir, amados, que el rapto puede ocurrir en cualquier momento porque el escenario profético mundial está servido para que esa noticia que va a sacudir a las naciones ocurra. Y los noticieros van a transmitir la noticia de que millones de personas han desaparecido misteriosamente sin dejar rastro en el mundo entero. Todas las naciones amanecerán con esta noticia. Y esto puede ocurrir incluso mientras yo estoy hablando esta palabra, mientras usted la está oyendo. Existen muchos indicios de que nos lleva a esta conclusión de que el rapto está a la puerta. Permítame citar algunas señales que se han cumplido y que gritan que el fin se acerca. El mundo llegó al final y que la iglesia de Cristo se va de esta tierra impía. Lo primero es que la formación del Estado de Israel en 1948. Israel debía existir como nación para que el rapto de la iglesia ocurra. Porque el rapto dará inicio, óigame bien, al trato de Dios con Israel, que por haber rechazado a Jesucristo como su Mesías, fue dejada de lado, óigame bien, temporalmente para que pueda existir la iglesia. La dureza de Israel dio origen a la iglesia de Jesucristo. Por siglos, Israel dejó de existir como nación. Pero en el año 1948, las Naciones Unidas reconoció a Israel como el Estado de Israel, con un gobierno y un territorio soberano. Esta fue una de las señales que marcaría el fin de los tiempos. Y Jesús la anunció en Lucas 21, versículo 29 al 31, donde dice, también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Oiga bien, la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Por siglos, la higuera estuvo sin hojas, simbolizando el tiempo que Israel no existió como nación, deambulando por el mundo. Pero en 1948, de la higuera brotaron sus hojas. Ese brote simbolizando el reconocimiento de Israel como nación por parte de las naciones del mundo, la ONU. Este hecho nos indica que el verano está cerca. El verano es el tiempo en que Dios castigará a la nación de Israel por haber rechazado a Jesucristo como su Mesías y la va a restaurar también como la nación amada y elegida de Dios, como lo fue desde su nacimiento. Israel es la niña de los ojos de Dios. El resurgimiento de Israel como nación soberana también daría inicio al nacimiento de muchas naciones. Cuando Jesús dijo, mirad la higuera y los árboles. Esos árboles son las naciones que nacerían y estarían de pie
para los días del arrebatamiento. Esos árboles fueron las 50 naciones, miembros originales que formaron la ONU el 26 de junio de 1945, exactamente después terminada la guerra. Luego se sumó Polonia, firmando su adhesión a la ONU el 15 de octubre de 1945. Y hoy la ONU ya cuenta con cerca de 193 países miembros. Y se cumple la palabra de Jesús. Mirad los árboles. La profecía habla de naciones, pueblos y lenguas. Estas son naciones, entre las que hay que se rebelaron contra Dios, que persiguieron a los cristianos, y Dios las va a entregar en manos del anticristo, y sabrán lo que es darle la espalda a Jesucristo. Ya en la ONU, en Nueva York, colocaron una estatua con una bestia a la que llamaron el guardián de la paz. Y es una fiel imagen de la bestia que habla Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7. Las personas del mundo están siendo programadas sistemáticamente para aceptar el gobierno mundial del anticristo. Ese personaje va a emerger del abismo del mismísimo infierno y se presentará al mundo como el que salvará al mundo del caos y de la destrucción inminente. Pero luego que se ha aceptado como ese Mesías que el mundo tanto necesita y desea, se quitará la careta de hombre de paz y se revelará al mundo como el enemigo que es de la justicia, como el engendro del infierno, que cumplirá el deseo de Satanás de ser adorado, pero a quien el Señor Jesucristo dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Pero también Ezequiel, el profeta, vio árboles en Ezequiel 47:7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos, mire esa hipérbole, muchísimos árboles a uno y otro lado. Esto fue en una visión que Dios le dio, en la visión de las aguas salutíferas, en donde Dios le muestra la restauración y sanidad de las naciones representada en esos muchísimos árboles. La otra señal es que Israel regresaría a su tierra, pero en realidad regresó en un estado espiritualmente deplorable, en un estado de incredulidad. Ezequiel 36, 24 y 25 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las naciones y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El profeta Ezequiel profetizó que Israel regresaría a su tierra, pero en un pésimo estado espiritual. Esto se está cumpliendo porque en su mayoría Israel hoy en día se ha paganizado. He visto incluso hasta festivales y desfiles de desviados sexuales. Solo un pequeño grupo de la población se mantienen en la cultura judía ortodoxa. El resto ha perdido su fe en su Dios y, lo que es peor, siguen desechando a Jesucristo como su Mesías. Por eso la semana 70 de Daniel es un tiempo de juicio a las naciones, pero en especial es el trato de Dios con Israel, su amado pueblo, para hacerlos volver a Él y limpiarlos de su iniquidad. La semana 70 comienza inmediatamente con el rapto de la iglesia. La otra señal es que se levantará un espíritu ecuménico que aglutinará todas las religiones en un solo grupo, que hará a un lado su diferencia teológica para ponerse bajo la dirección de un líder religioso que no es otro que el falso profeta o la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que dice así: después vi
otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El surgimiento y fortalecimiento del movimiento ecuménico lo estamos viendo hoy a todo color frente a nuestros ojos. El mundo hoy se prepara para esa realidad del ecumenismo. Tanto gobiernos como líderes religiosos están teniendo un acuerdo para tender un puente para que la superiglesia mundial aparezca y el mundo entero se prepare para recibir el gobierno del anticristo. En Abu Dhabi, eso queda en los Emiratos Árabes Unidos, se está construyendo esa superiglesia y estará lista para el año 2022 y se llama la Casa de la Familia Abrahámica. Para esta construcción, los líderes se unieron al Papa Francisco y con el jeque musulmán Al-Tayeb y firmaron una alianza, un convenio a la que llamaron la Hermandad Humana Global. Óigame bien, mire la globalización del mundo. Este templo consta de 3 edificios que representan las 3 religiones principales del mundo: la mezquita, los musulmanes; la iglesia, los cristianos; y la sinagoga, los judíos. En este templo está prohibido erigir una cruz que representa el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los Emiratos Árabes, los musulmanes, no reconocen a Jesucristo, ni los judíos tampoco lo reconocen como el Salvador del mundo. Este grupo es una especie de ensalada religiosa, de un cóctel teológico que se unirá bajo el lema: olvidemos divergencias y fortalezcamos convergencias. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, el mundo será gobernado globalmente por un sistema apóstata que la Biblia llama en Apocalipsis 17:5 Babilonia la grande, madre de todas las abominaciones de la tierra. El mundo será gobernado religiosamente por un solo sistema, que es el que vemos hoy, que los hombres están preparando. Esta será la religión oficial obligatoria para todos los que estén en la tierra, cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada al cielo. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Es tiempo de abrir los ojos y quitar la mirada de la tierra y ponerla en el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Otra señal es el aumento mundial del interés por el ocultismo. Primera de Timoteo 4, 1-3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame, amados hermanos y amigos, nunca el hombre ha tenido más interés en el ocultismo, en la brujería, por la santería, el espiritismo, la magia, la adivinación y la astrología, como lo vemos hoy. Esto condena a los pueblos a vivir bajo los poderes del infierno y es la causa del caos, la miseria que viven muchas naciones hoy sobre la tierra. Estas prácticas ocultistas son señales que se verían antes del rapto de la iglesia. Otra señal es el deterioro moral a nivel mundial. Jesús dijo en Lucas 17, 28 y 29 que la condición del mundo antes de su venida sería como la de Sodoma y Gomorra en los días de Lot. Hoy la depravación y la inmoralidad tienen cobertura de gobiernos anticristianos que aborrecen la Biblia y defienden las cosas que Dios condena. Creo
que en Sodoma y Gomorra no se practicaban las depravaciones que se practican hoy en día en el mundo. No hay respeto a la vida, ni a las leyes de Dios, ni a su palabra. El mundo de hoy está nadando en un gran charco de inmundicias e inmoralidades. No hay respeto por el matrimonio y del acto santo de unirse un hombre y una mujer que procreen hijos. La figura del matrimonio está siendo bombardeada por gobiernos y grupos antivalores cristianos. No hay respeto por la propiedad privada ni por los bienes de las naciones, y vemos a políticos ambiciosos y corruptos saqueando naciones y dejando tras ellos miserias, hambres, muertes. Ya el aborto ha cambiado de rótulo. Ya no significa asesinato de un bebé en el vientre de la madre, sino más bien que es un método legal de control de la natalidad. A la luz de la palabra, esto se llama crimen. Y el crimen es un horrendo pecado porque el único que tiene derecho de decidir la vida y la muerte se llama Dios. Miles y miles, buscando el placer que tanto promueve esta sociedad caída, terminan muriendo con SIDA y contaminando a miles y miles más. Muchos no estarán de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. A la luz de la Biblia lo digo, pero la propaganda publicitaria de la inmoralidad les ha hecho creer que las cosas no son tan malas como lo dicen los cristianos. Porque Dios es bueno y nos ama a todos por igual. Todos somos hijos de Dios. Pues hijos de Dios son solamente aquellos que creen en Jesucristo, que lo han recibido y han decidido apartarse del pecado y vivir por la luz de su palabra. Ninguno que siga en la inmoralidad, en la iniquidad de su pecado, puede llamarse hijo de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:19, conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Hebreos 12:14 dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. ¿Qué esperas entonces para convertirte al Señor, amado amigo, amada amiga? Y tú, hermano, para consagrarte a Él en santidad y en temor. Lo que vemos en el mundo debe ser más bien un detonante para nuestro espíritu, para que corramos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Que ese día no nos sorprenda, pues no estamos en tinieblas ni en ignorancia, porque lo que más estamos haciendo, los predicadores del Evangelio de Jesucristo, es anunciar que el fin se acerca, que el rapto está a la puerta y que el Rey viene por su esposa. Estamos predicando todavía, habemos un remanente de predicadores que no hemos vendido la palabra, que no hemos hecho alianza con el sistema del mundo, que estamos resueltos a sellar el mensaje del Evangelio aún con nuestra propia vida si fuera necesario. Hoy el mundo está ardiendo en las llamas de la lujuria, del hedonismo, pero también Dios está encendiendo un remanente fiel en el fuego del Espíritu Santo. Le está dando ojo de fuego, lengua de espada de 2 filos para anunciar a esta última generación que pronto caerán los juicios y la ira de Dios será derramada como lluvias en tiempo de invierno sobre una tierra que le ha dado la espalda a Dios y que ha querido vivir según sus placeres. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Oremos. Padre, yo te doy gracias y te pido en este momento que tu Espíritu Santo toque cada vida, toque cada alma, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que esta palabra penetre en lo más profundo del Espíritu, como una saeta del tercer cielo,
penetre hasta el tuétano de los huesos y haga despertar al que está dormido y resucite al que está muerto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, Cristo está a la puerta.